Dos científicos estadounidenses fueron galardonados con el Nobel de Medicina de este año gracias al descubrimiento de los microARN. ¿Qué son y por qué su importancia, doctora Fernanda? Catalina, buenas tardes. En palabras sencillas, son, como su nombre lo dice, pequeñas moléculas, partículas que antes se pensaba que no cumplían ninguna función, incluso se les llamaba material basura. Pero desde 1993 se empezó a identificar que son una especie de coordinadores de área, coordinadores de sección. Se encargan solamente de regular la producción de proteínas de los genes. Entonces, por ejemplo, hay un grupo de genes encargados de producir proteínas que van a dar origen a músculo. El microARN es uno de los que les dice a esos genes cuánto músculo producir. Hay otros microARNs que controlan los genes que producen neuronas o las células en el hígado, en el riñón y sus funciones, y así en diferentes partes del cuerpo. Entonces son cientos de microARNs y por eso juegan un papel fundamental incluso en diferentes enfermedades. Victor Ambros y Gary Ruvkun son los estadounidenses ganadores del Premio Nobel de Medicina 2024. Su hallazgo pasó desapercibido durante varios años, pero hoy se sabe que los microARNs desempeñan un papel fundamental en la regulación genética. Todos los seres humanos tenemos exactamente el mismo número de genes, pero expresamos, es decir, prendemos o apagamos esos genes dependiendo de la necesidad de las células. Cuando los prendemos, esos genes producen proteínas y cuando los apagamos no producen la proteína. Los microRNAs lo que hacen es regular qué tanto de esa proteína producimos o qué tan poquito de esa proteína producimos. Entonces tienen muchas implicaciones a nivel biológico en el funcionamiento de nuestro cuerpo. A pesar de su complejidad, este hallazgo nos muestra la maravillosa maquinaria que controla minuciosamente lo que ocurre en nuestras células. Son cientos de microRNAs los que tenemos los seres humanos. Ellos pueden estar dentro de la célula o pueden estar en el torrente sanguíneo, es decir, en nuestra sangre. Entonces, dependiendo de esos microRNAs, dónde estén localizados, en qué tipo de células, van también a depender su función de regulación sobre ciertas proteínas. Dada la importante función de estas diminutas moléculas, hoy se sabe con más detalle el origen de condiciones como el cáncer. Cuando un microRNA está silenciado, no le va a decir nada al gen y el gen va a empezar a hiperproducir, es decir, a sobreproducir mucha proteína. Esto puede estar, por ejemplo, relacionado con el proceso de generar cáncer. El cáncer por sí es una enfermedad que está relacionada con el descontrol del crecimiento de la célula. Entonces, cuando un microRNA importante en ese proceso del cáncer está silenciado, no le va a regular qué tanto de esa proteína debe ser expresada y por tanto la célula va a empezar a crecer de manera descontrolada y ahí es donde se puede generar, por ejemplo, una enfermedad como el cáncer. Ellos mismos, debido a mutaciones, pueden fallar a la hora de hacer su función y dejan de controlar o de regular los genes. Esto, sin duda, abre un camino inmenso que seguramente permitirá desarrollar en un futuro no muy lejano nuevos métodos de diagnóstico y de tratamiento. Ya se ha visto que algunos microRNAs, por ejemplo, más avances tenemos en cáncer, en relación con cáncer, podrían ser factores pronósticos. Entonces, por ejemplo, en un paciente con cáncer podemos tomar una muestra de sangre, medir un microRNA y dependiendo de si ese microRNA está muy alto, muy bajito o está normal, podemos establecer factores pronósticos, es decir, el riesgo de que esta persona tenga un cáncer muy agresivo es alto, bajo, medio, y con eso, muy importante, tomar medidas específicas de seguimiento, de tratamiento, de cómo en ese paciente de manera personalizada puedo hacer un seguimiento con base en la genética y en este caso en los microRNAs. Se sabe además que este es un mecanismo que no es exclusivo de los seres humanos. Incluso su estudio y descubrimiento empezó con un pequeño gusano. Sin la capacidad de controlar la expresión de los genes, las células serían idénticas y crecerían de manera descontrolada y no tendríamos tejidos tan especializados y tan diferentes. Feliz